Instalaciones de entrenamiento de supervivencia de la Academia Naval Interestelar existían en ese espacio peculiar entre una institución educativa y un elaborado dispositivo de tortura, aunque la mayoría de los profesores preferían el término experiencia de formación del carácter. El comandante C9 había presidido este particular tipo de sadismo institucional durante la mayor parte de 3 décadas, observando a cadetes con los ojos muy abiertos de 47 especies diferentes descubrir con precisión lo poco preparados que estaban para un universo que despreciaba activamente su existencia continua. La tanda de hoy parecía especialmente condenada. Atención cadetes de último año. La voz de Sex 9 tenía el peso de alguien que había pronunciado este discurso demasiadas veces como para mantener alguna pretensión de entusiasmo. Su examen de supervivencia determinará si usted se gradúa para el servicio activo o pasa otro delicioso semestre explicando a sus familias por qué los estándares de la academia aparentemente han disminuido desde sus días. Los cadetes reunidos, una colorida mezcla de escamas, tentáculos y temor existencial, se movían nerviosamente en el anfiteatro. Los ojos compuestos de Sex 9 los recorrieron con la evaluación practicada de un director de pompas fúnebres que mide ataúdes. Comenzamos, como manda la tradición, con mundos de clase 1, atmósfera respirable, gravedad tolerable, agua abundante. El tipo de lugar que tus tatarabuelas podrían haber elegido para jubilarse. Una pantalla holográfica cobró vida y mostró un paisaje pastoral que bien podría haber aparecido en un folleto de vacaciones. Cadete Bord Prime. Un ser parecido a una mantis, con alas iridiscentes, avanzó con un clic. Presente, comandante. Felicidades. Te has ofrecido como voluntario para el planeta Jardín. Procura no morir por exceso de confianza. La progresión continuó con precisión mecánica. Clase 2 mundos para aquellos que mostraron promesa pero necesitaron humildad. Tercera clase para los que se destacan. Cada misión fue recibida con distintos grados de resignación y un pánico apenas disimulado. Sex 9 había perfeccionado esta particular tortura psicológica hasta convertirla en una forma de arte. Nunca revelaron el desafío final hasta el final, cuando su imaginación había conjurado escenarios mucho peores que la realidad. Por lo general, más del 97% de los espectadores miran aquí sin suscribirse. No seas uno de ellos. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo y únete al viaje. Cada clic nos ayuda a crecer más fuertes y nunca te perderás la próxima historia épica. Cadete Tisca, continuó Sex 9, señalando un ser parecido a una babosa cuyo cuerpo entero temblaba con energía nerviosa. Mundo de 9º grado, lluvia ácida, flora carnívora, presión atmosférica que aplastará tus huesos hasta convertirlos en polvo si estornudas mal. Comandante, este traductor de causas forcejeó con lo que parecía un gemido. Seguramente hubo algún error. El único error sería graduar a alguien que cuestiona el juicio de su superior. Después, las tareas restantes se fueron volviendo cada vez más pesadillescas. Mundos de clase X donde el aire era tóxico. Entornos de clase 11 donde la gravedad fluctuaba aleatoriamente y la vida silvestre local había evolucionado específicamente para cazar cualquier cosa lo suficientemente tonta como para visitarla, lo que los llevó al candidato final. Cadete de intercambio Thompson. Una figura bípeda cerca del fondo de la asamblea levantó lo que parecía ser una mano. El humano parecía notablemente común y corriente. Sin armadura natural, sin armas visibles, sin adaptaciones aparentes para la supervivencia más allá de un pulgar oponible y lo que los textos de xenobiología de la Academia describen generosamente como un delirio persistente respecto de la invencibilidad personal. Sex 9 hizo una pausa, saboreando el momento. En 30 años de llevar a cabo estos exámenes, esta revelación particular nunca pasó de moda. Mundo de la muerte de clase 12, anunció, mientras observaba cómo el anfiteatro estallaba en jadeos de horror. Una encuesta preliminar lo califica como una pesadilla de 77 capa. La temperatura de la superficie varía entre 80 y 160 grados positivos. La composición atmosférica incluye compuestos de azufre, trazas de partículas radiactivas y lo que nuestro equipo de xenoquímica describe como precipitación molecularmente agresiva. La pantalla holográfica se actualizó, mostrando un planeta que parecía haber sido diseñado por un comité de sádicos con presupuestos ilimitados y graves trastornos de personalidad. Tormentas eléctricas azotaron continentes de obsidiana dentada.
Las erupciones volcánicas pintaron el cielo de tonos naranjas que dolía observar. El vapor se elevaba desde océanos que podrían haber sido agua o desesperación licuada. El ecosistema local, SEX-9, continuó con el entusiasmo de alguien que describe una plaga particularmente virulenta compuesta enteramente por depredadores máximos. No hay herbívoros, ni animales de bajo nivel, solo una jerarquía interminable de criaturas que compiten para ver cuál puede matarte de forma más creativa. Nuestros escaneos preliminares detectaron 17 especies diferentes de plantas carnívoras, 43 variedades de hongos atmosféricos venenosos y algo que nuestras computadoras se negaron a clasificar más allá de por favor, no lo hagas. El anfiteatro había quedado en silencio salvo por el sonido de varios cadetes hiperventilando silenciosamente. Los niveles de radiación exceden los límites de exposición seguros en un factor de 12. La actividad sísmica ocurre aproximadamente cada 4 minutos. Los patrones climáticos parecen ser activamente malévolos. Nuestros drones de investigación. La voz de SEX-9 tenía una nota de genuino desconcierto. Nuestros drones de investigación no regresaron. No se estrellaron. No funcionaron mal. Simplemente dejaron de existir aproximadamente 7 minutos después de entrar a la atmósfera. El cadete cuarto de primera clase levantó un apéndice tembloroso. Comandante, seguramente esto se entiende como algún tipo de ejercicio motivacional. Nadie podría sobrevivir en un mundo así. De hecho, es por eso que al cadete de intercambio Thompson se le proporcionará nuestro equipo de supervivencia más avanzado, una baliza de emergencia e instrucciones detalladas sobre cómo activar el protocolo de extracción en el momento en que las cosas inevitablemente salgan mal. Todos los ojos compuestos, sensores ópticos y otros aparatos visuales se volvieron hacia el humano, esperando encontrar a alguien en avanzado estado de colapso psicológico. En cambio, Thompson parecía estar tomando notas. Una pregunta, comandante, dijo el humano, con una voz que transmitía el tipo de interés casual normalmente reservado para discutir patrones climáticos. Hablar. Cuando hablamos de precipitación molecularmente agresiva, hablamos de lluvia ácida o de algo más exótico. ¿Y cómo es la variación estacional? Estoy tratando de averiguar qué equipo llevar. El silencio que siguió sugirió que varios cadetes estaban reconsiderando sus opciones profesionales. ¿No te preocupa el desafío de la supervivencia?, preguntó el cadete Tai, cuyo traductor ahora tenía un tono de histeria. Thompson se encogió de hombros, un gesto que de algún modo logró transmitir tanto desdén como una leve diversión. Quiero decir, suena desagradable, pero no es nada con lo que no haya lidiado antes. El rango de temperatura es realmente bastante razonable. Eso es simplemente el verano en Arizona contra el invierno en Minnesota. La situación de la vida silvestre parece desafiante, pero al menos todo es carnívoro. Significa que no tendré que preocuparme por pisar accidentalmente algo inofensivo. Los niveles de radiación, SEX-9 comenzó. Sí, eso es molesto. Necesitaré llevar protector solar adicional. ¿Cómo es la densidad atmosférica? Por favor, dime que no es uno de esos entornos de baja presión en los que tienes que preocuparte de que te hierva la sangre. El comandante SEX-9 había supervisado el entrenamiento de miles de cadetes que representaban a docenas de especies a lo largo de varias décadas. Había visto a valientes guerreros reducirse a un terror tembloroso ante la perspectiva de mundos de clase 6. Había visto a genios tácticos romper a llorar cuando se les asignaba entornos de clase 8. Nunca se había encontrado con nadie que respondiera a una tarea del mundo de la muerte de clase 12 preguntando sobre recomendaciones de protector solar. La presión atmosférica, dijo lentamente, es aproximadamente 3 veces el estándar en nuestro mundo natal. Oh, bien. Es más fácil manejar la alta presión que la baja. ¿Algo más que deberías saber? Ciclo diurno local, patrones climáticos estacionales. ¿Estamos hablando de una rotación corta o de una de esas situaciones de pesadilla perfectamente cerradas? El anfiteatro había alcanzado una calidad de silencio habitualmente asociada con servicios funerarios o ceremonias religiosas particularmente solemnes. Thompson continuó tomando notas con el tipo de atención metódica que normalmente se reserva para las listas de compras. El cadete de intercambio Thompson, SEX-9, dijo, su voz transmitiendo 3 décadas de desconcierto acumulado. Quizás no estés familiarizado con el concepto de autoconservación. De ningún modo, comandante. Solo estoy tratando de planificar apropiadamente. Mencionaste 17 especies de plantas carnívoras.
Son móviles o roteados. Porque eso cambia todo el enfoque táctico. ¿Y los hongos atmosféricos venenosos? ¿Liberan esporas o es una situación de toxinas por contacto? El cadete Bort Prime se inclinó hacia su vecino más cercano. ¿Es este comportamiento normal en los humanos? Nunca había visto a un humano antes de hoy, fue la respuesta susurrada. Quizás todos estén locos. Thompson levantó la vista de sus notas. En realidad, esto suena como si pudiera ser divertido. ¿Cuándo hacemos el envío? El comandante Sex-9 se dio cuenta, con la claridad que normalmente acompaña a las revelaciones religiosas o a los traumatismos craneoencefálicos graves, de que 30 años de entrenamiento no lo habían preparado para esta conversación. La oficial médica Kate Balk se enorgullecía de mantener la compostura profesional en circunstancias que harían gritar a seres inferiores al vacío. 20 años de curar a cadetes de la academia la habían expuesto a lesiones que desafiaban tanto la lógica médica como la física básica. Había tratado con éxito reversiones espontáneas de órganos, síndrome de desplazamiento temporal y, una vez memorablemente, un cadete que de alguna manera logró darse vuelta mientras permanecía consciente durante todo el proceso. Sin embargo, el historial médico de Thompson la estaba destrozando. Ejecuta nuevamente el escaneo metabólico, le ordenó a su asistente, una criatura nerviosa cuya especie había evolucionado a partir de flores particularmente ansiosas. Oficial Kate Balk, esta es la 14ª vez que realizamos este diagnóstico. Los resultados siguen siendo consistentes. ¿Consistente con qué? Los 4 brazos de Kate Balk hicieron un gesto hacia la pantalla con una frustración apenas controlada. Estas lecturas sugieren que el sujeto debería haber fallecido por insuficiencia orgánica múltiple aproximadamente 6 minutos estándar después del nacimiento. Mira estas medidas de densidad ósea. Indican una estructura esquelética que debería colapsar bajo el peso de su propio sistema circulatorio. Thompson se sentó en la mesa de examen leyendo lo que parecía ser una novela de bolsillo titulada 50 maneras de preparar un animal atropellado, un libro de cocina para supervivientes. El humano había llegado para un examen médico previo al despliegue, vestía ropa civil y llevaba una bolsa de lona que olía sospechosamente a equipo de campamento. Las lecturas cardiovasculares son igualmente imposibles, continuó el asistente de Kate Balk, cuyos pedales habían comenzado a debilitarse por el estrés. La frecuencia cardíaca indica un paro cardíaco inminente y al mismo tiempo sugiere que el atleta se encuentra en óptimas condiciones físicas. La contradicción es que nuestros equipos cuestionan su propia existencia. Tal vez sus máquinas simplemente estén teniendo un mal día, sugirió Thompson sin levantar la vista del libro. Me siento bien. Tuve mi examen físico anual hace 3 meses. El médico dijo que tenía una salud excelente para alguien que pasa demasiado tiempo caminando en lugares que técnicamente califican como desastres naturales. El cerebro secundario de Kate Balk, el responsable de procesar información demasiado perturbadora para su conciencia primaria, comenzó a presentar quejas formales ante su hipotálamo. Humano, tu análisis de sangre indica la presencia de compuestos que deberían ser inmediatamente letales para las formas de vida basadas en carbono. Su plasma contiene oligoelementos que solo existen en los núcleos de las estrellas moribundas. Que pasé el verano pasado trabajando en la limpieza de una planta geotérmica. Deberías ver cómo se ve el envenenamiento por mercurio en estos escáneres. Esto no es envenenamiento por mercurio, dijo Ketrow con la paciencia de quien explica matemáticas básicas a un niño particularmente testarudo. Es como si tu cuerpo se hubiera adaptado a procesar materiales que no deberían existir fuera de los libros de texto. De física teórica. Mientras tanto, en el área de preparación de equipos, el intendente jefe Dole estaba experimentando su propia crisis de competencia profesional. El Dálvaro se había ganado su reputación equipando expediciones a entornos tan hostiles que existían principalmente como conceptos matemáticos. Su depósito contenía equipo de protección que podría mantener con vida a un cadete dentro del horizonte de eventos de un agujero negro, suponiendo que recordaran cargar las baterías. Thompson había declinado cortésmente todo, excepto una mochila básica y lo que parecían ser botas de montaña. Explícame de nuevo por qué no quieres el campo de estabilización molecular. La voz de Dolores tenía el tono de alguien cuya comprensión fundamental de la realidad había sido personalmente insultada. Demasiado voluminoso, respondió Thompson, probando el peso de una brújula que parecía haber sido comprada en una tienda de artículos para acampar hacía unos 20 años. Además, nunca he confiado en un equipo que no puedo mantener yo mismo.
Estos sofisticados campos de fuerza son geniales hasta que la celda de energía muere y estás atrapado en una tormenta radioactiva con nada más que luces parpadeantes y un pisapapeles muy caro. Las celdas de energía están diseñadas para funcionar de forma continua en condiciones de combate durante 6 meses estándar. Claro, pero ¿qué pasa si algo sale mal? Prefiero tener un equipo que entiendo que un equipo que me entienda a mí. ¿Puedo conseguir una de esas antiguas pastillas purificadoras de agua? El tipo que tiene un sabor terrible pero realmente funciona. Dulles consultó su manifiesto de inventario con la expresión de quien descubre que su religión había sido fundamentalmente incorrecta. Humano, está solicitando equipos clasificados para entornos de clase 3 como máximo. Te estás desplegando en un mundo que nuestros científicos describen como agresivamente comprometido a acabar con todas las formas de vida conocidas. Bien, pero pensemos en ello desde una perspectiva logística. Un engranaje simple significa menos puntos de falla. Menos puntos de falla significan un rendimiento más confiable cuando las cosas se ponen feas. Y seamos sinceros, en un mundo de clase 12, las cosas definitivamente se pondrán feas. La especie del Quatermain había evolucionado a partir de criaturas que sobrevivían recolectando obsesivamente objetos brillantes y escondiéndolos en complejas capas subterráneas. Todos sus instintos le gritaban que ese enfoque violaba los principios fundamentales de preparación y paranoia que habían mantenido vivos a sus antepasados durante millones de años. Como mínimo, necesitas el procesador atmosférico. Sin ella, respirarás veneno a los pocos minutos de tocar la superficie. Thompson levantó lo que parecía una máscara de gas militar estándar. El tipo de cosa que podría haber sido de última generación hace varias décadas. Esto debería solucionar lo peor. Tengo filtros de respaldo y un par de esos botes de aire de emergencia para las cosas realmente desagradables. Esa máscara está diseñada para filtrar contaminantes industriales, no para sobrevivir en una atmósfera compuesta principalmente de química armada. Mire, jefe, aprecio la preocupación, pero confíe en mí en esto. La mitad de los lugares por los que he caminado en casa hacen que el mundo de tu clase 12 suene como un retiro de bienestar. A veces, el enfoque tradicional funciona mejor que todas las soluciones de alta tecnología. 3 pisos más arriba, en el Centro de Información Táctica, la oficial de planificación estratégica Min DL estaba descubriendo que su presentación cuidadosamente preparada se había convertido en un ejercicio de horror existencial. La pantalla holográfica mostró un mapa tridimensional de la superficie de Nightmare 77K con evaluaciones de amenazas actualizadas en tiempo real a medida que llegaban nuevos datos de sensores de largo alcance. Los patrones de distribución de depredadores sugieren un ecosistema diseñado por alguien con títulos avanzados tanto en zoología como en guerra psicológica. Mingdra explicó al equipo informativo reunido. Cada nicho ambiental ha sido llenado por algo que caza activamente seres sensibles. Hemos identificado cazadores en grupo que se coordinan utilizando lo que parece ser telepatía táctica. Depredadores solitarios que se camuflan como accidentes geográficos naturales y que nuestro equipo de xenobiología ha clasificado como combustible para pesadillas vivientes. El Dr. Tismaul, el xenobiólogo principal de la academia, jugueteaba nerviosamente con su tableta de datos. El solo recuento de esporas atmosféricas debería provocar una insuficiencia respiratoria inmediata en cualquier especie conocida. Estos organismos no solo colonizan el tejido pulmonar, sino que lo reestructuran activamente para convertirlo en algo más adecuado para sus necesidades reproductivas. ¿Qué pasa con la inestabilidad geológica?, preguntó alguien desde el fondo de la sala. La presentación de Mindrau se actualizó para mostrar patrones de actividad sísmica que se asemejaban al latido del corazón de algo muy grande y muy enojado. El planeta parece ser tectónicamente hiperactivo. Los temblores de tierra ocurren cada 3 o 4 minutos y los terremotos más importantes ocurren aproximadamente 2 veces por día estándar. La actividad volcánica no sigue ningún patrón reconocible que sugiera un caos geológico total o una malevolencia intencional. ¿Cómo planea Thompson abordar estos desafíos?, el Dr. Tismaul preguntó. Su traductor de alguna manera logró transmitir tanto curiosidad profesional como temor personal. Mingdral consultó sus notas con la expresión de quien lee su propio obituario. Según la sesión de planificación táctica del humano, cito, mantén la flexibilidad, sigue moviéndote y recuerda que todo intenta matarte de todos modos, así que no te lo tomes como algo personal. La sala de reuniones quedó en silencio, salvo por el sonido equivalente a la respiración nerviosa de varias especies. Ese era todo el plan táctico.
El humano también mencionó algo sobre interpretar el terreno y adaptarse a las condiciones locales, pero se negó a dar más detalles cuando se le presionó para que diera más detalles. Los tentáculos del Dr. Tismole habían comenzado a organizarse inconscientemente en lo que su especie reconocía como configuraciones protectoras. Solicitaba a Thompson alguna sesión informativa especializada sobre la fauna local, estrategias de adaptación ambiental o protocolos médicos de emergencia. Mingdra consultó su agenda. El humano preguntó si alguien sabía si el planeta tenía algo parecido a granos de café. Torre de control. Sigma 9 había monitoreado ejercicios de supervivencia en 17 sectores durante la mayor parte de un año galáctico estándar. El operador de comunicaciones Vestoval había presenciado a cadetes enfrentarse a parásitos interdimensionales, sortear tormentas de gravedad y sobrevivir a la entrada atmosférica utilizando únicamente protocolos de emergencia y una determinación puramente aterrorizada. Mantuvo un distanciamiento profesional gracias a una filosofía cuidadosamente cultivada. La mayoría de los seres estaban condenados de todos modos. Entonces, ¿para qué involucrarse emocionalmente? Hoy puso a prueba esa filosofía hasta el límite. Despliegue exitoso en todas las zonas objetivo, informó la especialista técnica Gris, cuyos implantes cibernéticos parpadeaban con flujos de datos de telemetría. Los signos vitales de la cadete Bord Prime muestran las respuestas de estrés esperadas para la integración en entornos de clase I. La cadete Tista aún respira, lo que supera las proyecciones iniciales de supervivencia de clase 9. La pantalla principal del centro de mando mostraba una cuadrícula de lecturas biométricas. Cada una pequeña ventana a diversos grados de catástrofe personal que se desarrollaban en múltiples mundos. Indicadores verdes para condiciones estables, amarillo para estrés manejable, rojo para situaciones que requerían protocolos de extracción inmediata. La señal de Thompson brillaba con un verde fijo, casi insultante. Ejecuten un diagnóstico en la estación de monitoreo 12, ordenó Vestal, con la calma forzada que suele asociarse con los procedimientos médicos de emergencia. O nuestro equipo ha sufrido un fallo total de sistemas o la cadete de intercambio Thompson está prosperando en condiciones que deberían haber licuado su. El esqueleto ya estaba en su sitio. Los implantes de grisa se activaron con mayor actividad. Diagnóstico completo. Todos los sistemas funcionan con normalidad. No se detectaron fallos en el equipo. Explique entonces por qué la frecuencia cardíaca de Thompson sugiere que alguien dio un agradable paseo vespertino mientras registraba simultáneamente una exposición ambiental que debería causar un colapso celular inmediato. La pantalla táctica se actualizó con las condiciones de la superficie en tiempo real. Nightmare 77K hacía honor a su designación con la clase de malevolencia entusiasta que sugería que el planeta se enorgullecía de su trabajo. Las lecturas de presión atmosférica fluctuaban enormemente a medida que los sistemas meteorológicos rivales intentaban alcanzar la máxima letalidad. Los picos de radiación se producían con la regularidad de un reloj, cada uno suficiente para esterilizar la mayoría de las formas de vida conocidas. El marcador de posición de Thompson se movía con firmeza por un terreno que había reducido sus drones de reconocimiento a partículas subatómicas. Señor, dijo Grixos, con un tono de pánico específico de la especie. Recibo transmisiones de radio desde la posición del humano. Activación de la baliza de emergencia. Negativo. Parecen ser informes de estado rutinarios. Vestal activó el canal de comunicación, esperando escuchar las últimas palabras de alguien que experimentaba una rápida reacción biológica. Terminación. En cambio, la voz de Thompson emergió de los altavoces con la claridad despreocupada de quien informa sobre el tráfico. Torre de control, habla Thompson. Acabo de aterrizar hace unos 20 minutos. Evaluación inicial. Definitivamente hostil, pero manejable. La fauna local parece más curiosa que agresiva de inmediato, aunque mantengo la distancia hasta que descubra sus patrones de comportamiento. El centro de mando logró ese particular silencio, generalmente reservado para momentos en que las suposiciones fundamentales sobre la realidad resultan incorrectas. Thompson Vestal respondió con cuidado. Por favor, confirme su estado actual. ¿Está experimentando algún efecto ambiental adverso? El aire es bastante desagradable. Definitivamente necesita el respirador para una exposición prolongada. El terreno es inestable, pero no hay nada peor que caminar por una zona de construcción activa. La geología local parece seguir algún tipo de patrón, así que estoy rastreando los intervalos de temblor para cronometrar mis movimientos. El especialista Grismos consultó sus lecturas con la expresión de quien descubre que las matemáticas han estado insultando personalmente su inteligencia.
Cadete de intercambio Thompson. Nuestros sensores indican una composición atmosférica que debería causar dificultad respiratoria inmediata en cualquier forma de vida basada en el carbono. Sí, definitivamente. No es agradable. Huele como si alguien hubiera incendiado una mina de azufre dentro de una planta química. Pero las máscaras de gas se llevan la peor parte. Y tengo filtros de repuesto por si las cosas se ponen realmente feas. Nuestras lecturas muestran niveles de radiación. Ah, eso. Sí, me di cuenta. Traje algunas de esas tabletas de yoduro de potasio por si acaso. Probablemente brillaré en la oscuridad durante unas semanas después de esto, pero nada que no pueda soportar. Vestal se encontró experimentando el tipo de crisis existencial generalmente reservada para los filósofos que contemplan la muerte térmica del universo. Thompson, estás informando condiciones manejables en un mundo clasificado como inhabitable según todos los estándares científicos conocidos. Bueno, no querría retirarme aquí, pero no es el peor lugar donde he estado acampando. Dame unas horas para establecer un perímetro seguro y enviaré algunas notas ambientales detalladas. El canal de comunicación se cerró, dejando al centro de comando lidiando con información que violaba varios principios básicos de xenobiología, física y sentido común. 3 horas después, la situación había pasado de desconcertante a realmente inquietante. La cadete Tiacha había activado la extracción de emergencia tras descubrir que su mundo de clase 9 contenía depredadores capaces de túneles cuánticos. La cadete Bort Prime solicitaba evacuación médica inmediata debido a una reacción alérgica a lo que debería haber sido polen atmosférico perfectamente seguro. Thompson continuó transmitiendo actualizaciones de estado rutinarias que sugerían una agradable experiencia de senderismo. Torre de control, aquí Thompson. Encontré algunas formaciones geológicas interesantes a unos 2 kilómetros al norte de la zona de aterrizaje. Además, creo que sé por qué desaparecieron sus drones de reconocimiento. Hay algo aquí abajo que evolucionó específicamente para cazar objetos mecánicos. Lo vi. Derribé lo que parecía un robot de mantenimiento. Fascinante comportamiento adaptativo, dijo Thompson Vestal, con la voz tensa. De alguien que cuestiona la naturaleza fundamental de la existencia. ¿Informan que se han encontrado con el depredador responsable de destruir nuestro equipo de reconocimiento? Ah, sí, definitivamente. Lo observé durante unos 20 minutos. Una estrategia de caza increíble. Imita firmas tecnológicas para atraer presas mecánicas y luego las desintegra con una especie de pulso electromagnético dirigido. Mantuve mi equipo apagado y me quedé a cubierto. Hermosa criatura. En realidad, probablemente pesa unas 3 toneladas y se mueve como una sombra líquida. Los implantes cibernéticos de Grismos habían empezado a mostrar lo que, caritativamente, podría describirse como confusión electrónica. Observaste un depredador ápice de 3 toneladas y lo describiste como hermoso desde una distancia segura. Sí. El patrón bioluminiscente es increíble. Como ver la aurora boreal con dientes. Hice algunos buenos bocetos antes de que se fuera a cazar algo más. Estabas dibujando. Las notas de campo son importantes. ¿De qué otra manera se supone que voy a recordar los detalles para mi informe? Hablando de eso, estoy viendo algunas plantas que podrían ser comestibles si se preparan adecuadamente. Nada inmediatamente tóxico, sin embargo. Tendré que hacer algunas pruebas básicas antes de intentar nada. El canal de comunicación crepitó con una interferencia atmosférica que sonaba sospechosamente como el propio planeta, expresando desaprobación de la existencia continua de Thompson. Thompson, dijo Vestal lentamente. Estás considerando comer flora nativa en un mundo mortal de clase 12. Solo después de la preparación y las pruebas adecuadas. No soy tonto, pero algunos de estos tubérculos parecen prometedores, y si voy para estar aquí durante todo el periodo de evaluación, mejor ver qué hay disponible localmente. 6 horas después del ejercicio, el procedimiento operativo estándar dictaba que Vestal debía activar los protocolos de emergencia para cualquier cadete que mostrara signos de colapso psicológico. El problema era determinar si Thompson había sufrido un colapso mental completo o si el resto de la galaxia se había equivocado fundamentalmente sobre la naturaleza de los entornos con capacidad de supervivencia. Informe final de la posición de Thompson. Gris anunció su voz con el tono hueco de alguien cuya visión del mundo había sido sistemáticamente destruida. El humano informa haber establecido un refugio temporal.
Identificado 3 fuentes de agua potable después de la filtración, catalogado 17 especies de fauna local con notas detalladas de comportamiento y establecido contacto con lo que parece ser una manada de depredadores semi-inteligentes. Contacto. Contacto pacífico. Al parecer, Thompson los describe como curiosos pero cautelosos. Probablemente más temerosos de mí que yo de ellos. El humano ha estado compartiendo comida con ellos. Vestal se dio cuenta de que 20 años de entrenamiento en respuesta a emergencias no la habían preparado para una situación en la que la misión más peligrosa en la historia de la Academia se había convertido en lo que parecía ser una documental sobre la naturaleza narrado por el tío de alguien, increíblemente optimista. La directora Cuelvas había cimentado su carrera en el principio de que el universo era un lugar fundamentalmente hostil que requería vigilancia constante, tecnología superior y cantidades sustanciales de cafeína para navegar con éxito. Como jefa de operaciones de supervivencia de la Academia, había supervisado innumerables ejercicios de entrenamiento donde cadetes brillantes descubrieron que sus conocimientos teóricos no servían prácticamente de nada frente a entornos comprometidos activamente con su destrucción. El expediente de Thompson la obligaba a reconsiderar varias suposiciones fundamentales sobre la realidad. «Repítemelo», dijo, acomodándose en su silla con los movimientos deliberados de quien se prepara para una guerra psicológica. Nuestro equipo de monitoreo más avanzado confirma que el cadete de intercambio Thompson no solo ha sobrevivido 72 horas en Nightmare 77K, sino que de alguna manera ha establecido lo que parece ser un campamento base próspero. El líder del equipo de recuperación, Arctor, se movió incómodo dentro de su traje ambiental. Su especie había evolucionado en el vacío del espacio, lo que los hacía ideales para operaciones de rescate en entornos hostiles. Había rescatado a cadetes de situaciones que existían principalmente como pesadillas teóricas en los libros de texto de física avanzada. Nunca se había encontrado con un operativo de rescate en el que el sujeto se negara a ser extraído porque todavía estaban montando el jardín. El ser humano ha construido un refugio utilizando materiales locales, ha establecido múltiples fuentes de agua redundantes y parece haber domesticado a varios depredadores máximos, informó Arcor con el tono de alguien que lee su propio certificado de defunción. Cuando llegamos al punto de extracción designado, Thompson estaba enseñando a algo que parecía una mezcla entre un puma y un arma nuclear táctica, como jugar a buscar la pelota. Buscar lo que parecía ser una pelota improvisada construida a partir de la carapaza desprendida de algo que nuestra base de datos de xenobiología se niega a clasificar. La directora Cuelvas consultó su blog de datos, con la esperanza de encontrar alguna explicación que no requiriera reescribir fundamentalmente la comprensión de la Academia sobre el entrenamiento de supervivencia. ¿Cuál fue la respuesta de Thompson a los protocolos de extracción? El humano preguntó si podíamos regresar la próxima semana. Al parecer, hay algún tipo de patrón de migración estacional que quieren observar. Y cito, sería una pena perderse algo tan educativo. Educativo. Thompson también ha solicitado permiso para extender el ejercicio de supervivencia indefinidamente, citando excelentes oportunidades de investigación y las vacaciones más relajantes que he tenido en años. El xenobiólogo senior Dr. Gerquinto Musgo se materializó en la puerta con la puerta urgente de alguien que portaba información que arruinaría el día de todos. Sus tentáculos se retorcían con una excitación académica apenas contenida y lo que podría haber sido un terror existencial. Director, tenemos un problema. Un problema importante. Un problema que pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre la clasificación mundial de la muerte. El director Cuelvas experimentó el tipo de premonición que generalmente se asocia con recibir auditorías fiscales o descubrir que la póliza de seguro de vida contenía cláusulas inesperadas. Explicar. Hemos estado revisando el planeta de origen de Thompson a la luz de los acontecimientos recientes. La clasificación de la Tierra en nuestra base de datos galáctica parece contener varias discrepancias. ¿Qué tipo de discrepancias? El Dr. Fifth Moss activó la pantalla holográfica, mostrando un planeta que parecía sospechosamente normal desde la distancia orbital. Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes, el tipo de lugar que podría publicitarse como un destino de retiro para especies con requerimientos ambientales modestos. Según nuestros datos iniciales de la encuesta, la Tierra fue clasificada como un mundo de clase 3. Gravedad moderada, atmósfera respirable, abundante agua, ambiente templado estándar adecuado para la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. Eso suena razonable. Lo sería si nuestros datos de estudio iniciales tuvieran alguna similitud con las condiciones reales de la superficie. Los tentáculos de la doctora
Fifth Moss comenzaron a organizarse en configuraciones que su especie asociaba con la entrega de noticias terribles. El entorno de la Tierra incluye fenómenos atmosféricos que generan periódicamente pulsos electromagnéticos capaces de arrasar ciudades enteras. El planeta experimenta variaciones de temperatura que van desde -40 a +50 grados centígrados como fluctuaciones estacionales rutinarias. La directora Kelbas sintió que su cerebro primario comenzaba a solicitar apoyo de respaldo de su sistema nervioso auxiliar. Eso es que nos estamos acercando a la designación de clase 8. Y esto se pone peor. La actividad geológica de la Tierra incluye cambios tectónicos que periódicamente remodelan continentes enteros. Erupciones volcánicas que pueden alterar la composición atmosférica global. Sistemas oceánicos que generan formaciones de tormentas con velocidades de viento superiores a 300 km/h. Territorio de clase X. El ecosistema del planeta. El Dr. Fifth Moss continuó con la implacable precisión de quien realiza una autopsia particularmente exhaustiva. Incluye depredadores que cazan activamente a las especies dominantes por deporte. Organismos microscópicos que pueden disolver materia orgánica al contacto. Vida vegetal que produce compuestos lo suficientemente tóxicos como para matar la mayoría de las formas de vida conocidas en cuestión de minutos de exposición. ¿Cómo puede haber algo vivo en este planeta? Ahí es donde las cosas se vuelven realmente inquietantes. La especie dominante, los humanos, no solo sobrevive en estas condiciones. Los buscan activamente con fines recreativos. Tenemos evidencia documentada de seres humanos que se exponen voluntariamente a variaciones extremas de temperatura, ingresan deliberadamente a ambientes poblados por depredadores hostiles y consumen compuestos biológicos que deberían causar falla orgánica inmediata. La visión del mundo del director Kelbas estaba experimentando el tipo de colapso sistemático generalmente asociado con el descubrimiento de que la comprensión de las matemáticas básicas había sido fundamentalmente incorrecta. ¿Me estás diciendo que la Tierra debería ser clasificada como un mundo de muerte de clase 12? Director, en base a las condiciones ambientales reales y no a nuestro estudio inicial erróneo, la Tierra supera los parámetros de la clase 12. No tenemos un sistema de clasificación para planetas tan hostiles a la vida porque nunca imaginamos que algo pudiera evolucionar en tales condiciones. La sala de conferencias quedó en silencio, salvo por el sonido de varias especies equivalentes a una respiración nerviosa y un caso de lo que podría haber sido un gemido. Entonces, cuando Thompson describió a Nightmare 77K como un clima bastante razonable para acampar, el humano estaba brindando una evaluación precisa basada en los estándares ambientales de su especie. Lo que consideramos un mundo de muerte que busca activamente destruir todas las formas de vida conocidas. Lo consideran un destino de senderismo ligeramente desafiante. El líder del equipo de recuperación, Arctor, consultó sus registros de misión con la expresión de alguien que descubre que sus primas de seguro de vida estaban a punto de aumentar drásticamente. Director, esto explica la última transmisión de Thompson antes de partir de la zona de extracción, que decía: «Gracias por el viaje, pero creo que volveré caminando. Este lugar tiene un cielo nocturno espectacular, y siempre he querido acampar bajo una aurora que se pueda ver desde la órbita». El director Kelbas se dio cuenta de que el programa de entrenamiento de supervivencia de la Academia requeriría una revisión sustancial, posiblemente empezando por la pregunta fundamental de qué constituía un entorno apto para la supervivencia, y si su comprensión actual de las condiciones hostiles había sido vergonzosamente conservadora. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, las estrellas continuaban su antigua danza, indiferentes al hecho de que entre ellas se encontraba una especie que consideraba los mundos de la muerte lugares apropiados para vacaciones familiares y experiencias que forjaran el carácter. El informe final de Thompson incluía una solicitud de recomendaciones para acampar y una mención casual de que la próxima vez traerían malvaviscos.